Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Derivando el Universo y en esta ocasión vamos a continuar con nuestro curso de Física General 1. ¿Ok? El tema que vamos a tratar son los estándares de masa y tiempo. Entonces vamos a habilitar el puntero láser para explicar mejor. Continuemos. Entonces, antes de pasar a los estándares como tal, vamos a hablar un poco de la importancia de la intuición de magnitudes físicas. Y para ello tenemos una tabla que en el libro se muestra de valores aproximados de diferentes longitudes que podemos observar en nuestro entorno. Por ejemplo, vemos la distancia de la Tierra al cuásar, conocido más remoto. ¿Qué es un cuásar? Los cuásares son galaxias muy luminosas, ¿ok?, que se encuentran en realidad bien alejados de la Tierra y tiene como distancia entre la Tierra al cuásar más remoto 1.4 por 10 a la 26 metros. Eso es muchísimo. Luego, la distancia de la Tierra a las galaxias normales más remotas, 9 por 10 a la 25. Tenemos más ejemplos. Por ejemplo, el radio medio de la Tierra, que es 6.37 por 10 a la 6. La longitud de un campo de fútbol, 9 por 1 a la 10, que serían como 91 metros, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y es importante que ustedes vean esta tabla porque así podemos empezar a tener una mejor idea de lo que representan estas cantidades en la vida real. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿qué tan grande es realmente una longitud de 20 centímetros? ¿Qué tan pesada es una masa de 100 kilogramos? ¿O cuánto tiempo equivale a 3.2 por 10 a la 7 segundos? ¿Tendrás una idea intuitiva? Bueno, desarrollar esa idea intuitiva nos va a permitir mucho a desarrollar el sentido común para resolver ejercicios. Y así podemos hacer estimaciones más rápidas y tener una mejor noción de los números que usamos en física. Por ejemplo, si nosotros calculamos la masa de una mosca al final de un ejercicio y nos sale 100 kilogramos, claramente algo está mal, ¿verdad? Porque una mosca es extremadamente ligera, así que ese resultado al que nosotros llegaríamos sería absurdo. Y detectar este tipo de errores nos permite revisar nuestro procedimiento y corregirlo antes de seguir adelante, ¿sí? Entonces, eso es la importancia de nosotros conocer o intuir las magnitudes físicas, ¿ok? Los valores de las magnitudes físicas. Perfecto, continuemos. Y ahora sí hablaremos del estándar de masa. La unidad fundamental de la masa en el sistema internacional es el kilogramo, ¿ok? Originalmente se definió como la masa de un cilindro de una aleación de platino-iridio. Recuerden que también este mismo material se utilizó para definir uno de los estándares de la longitud. Y esto se conserva en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas en Francia. Este cilindro se estableció como referencia en el año 1887 porque el platino-iridio es una aleación extremadamente estable, lo que ayuda a mantener su masa sin cambios con el tiempo. Es verdad, sí, también existen copias exactas, como la que se encuentra en el Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías en Maryland. Pero, pues, igual existían problemas, ¿verdad? Y recién en el año 2019, la definición del kilogramo cambió. En lugar de basarse en un objeto físico como lo era en un cilindro de platino-iridio, ahora se define a partir de una constante fundamental de la naturaleza, que es la constante de Planck.
de repente la han escuchado y es muy importante también en la física moderna, en el efecto fotoeléctrico, que son temas que veremos más adelante. Pero lo importante es que esta constante es mucho más precisa y confiable en el tiempo que elegir un material de platino iridio y un objeto físico como estándar. Y esta nueva definición garantiza que el kilogramo sea preciso, universal e invariable, como había comentado, sin depender de este artefacto físico. Y para darnos una idea de cómo se compara el kilogramo con otros objetos cotidianos, tenemos aquí también una tablita que muestra las masas aproximadas de distintos cuerpos. Miren, tenemos la masa del universo observable, que es 10 a la 52 kilogramos aproximadamente. ¿Okay? Vemos también la masa del Sol, de la Tierra, 10 a la 24, interesante. De un tiburón, 10 al cubo, que es aproximadamente una tonelada, ¿verdad? El humano, 10 al cuadrado, es decir, aproximadamente en el rango de los 100 kilogramos, obviamente es muy aproximado. Rana, mosquito, bacteria. Tenemos la masa del átomo de hidrógeno y del electrón. ¿Okay? Son ideas intuitivas o valores intuitivos que podemos desarrollar viendo esta tablita. Continuemos. Ahora vayamos al estándar de tiempo. Antes de 1960, el segundo se definía en función del día solar medio, que es el tiempo que tarda el Sol en volver a su punto más alto en el cielo. Específicamente, se consideraba que un segundo equivalía a el tiempo del día solar medio entre 86.400. ¿Y por qué este número 86.400? Porque si tú multiplicas 24 horas, que es lo que dura un día, por 60 minutos, una hora tiene 60 minutos, y 60 segundos, perdón, una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos, entonces te sale este número, 86.400. Y a esto es lo que equivalía un segundo. Se definía con respecto al tiempo en el que el Sol volvía a su punto más alto, que es el día solar medio. Pero como ustedes se imaginarán, este método tenía problemas. Por ejemplo, la rotación de la Tierra no es constante, sino que varía con el tiempo debido a factores como la interacción gravitatoria. Obviamente, pues esto afecta mucho, ¿no? Y también los cambios en la atmósfera. Así que en 1967 se adoptó una nueva definición basada en relojes atómicos. Aquí podemos ver un reloj atómico que utilizan la vibración de los átomos de cesio 133. Esto 133 es el isótopo, ¿ok? Y el átomo de cesio. Y aquí se cambió la definición, que un segundo equivalía a 9.192.000 ciclos de la radiación emitida por el cesio 133. Bueno, ¿cómo explicamos esto? Porque aquí lo importante es entender todo lo que tenemos. Pues lo que pasa es que cesio 133, este átomo, emite radiación, ¿okay? Y una radiación bastante uniforme. Entonces, la radiación en realidad lo podemos entender como ondas electromagnéticas, ¿okay? Así a muy grandes rasgos. Ondas electromagnéticas. Y recuerden que en realidad una onda electromagnética tiene ejes, aparte de esto que nosotros más o menos conocemos que es una onda, también tiene una onda que va en 90 grados, ¿okay? Pero imaginemos que es así, no vamos a complicarnos. Entonces esta onda
que genera este átomo cesio, onda electromagnética, nosotros aquí definimos un ciclo cuando vuelve a llegar al mismo punto en la onda. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros medimos esta cantidad de ciclos es que han pasado 9.000 millones de estos ciclos. Y el tiempo que se demora para que esta onda genere 9.000 millones de ciclos, es decir, que 1, 2, 3 y así 9.000 millones, ese tiempo que se demora es un segundo. Es lo que quiere decir. Entonces, este cambio fue revolucionario porque no depende de la Tierra, ¿verdad? Sino de una constante física universal. Además es extremadamente preciso porque prácticamente que este reloj se atrase, para que se atrase este reloj tiene que pasar millones de años. Entonces es estable en el tiempo. Y además permite sincronizar sistemas globales como el GPS y las telecomunicaciones. Y en realidad también hoy en día los relojes atómicos continúan mejorando y se están investigando relojes basados en otros átomos, como por ejemplo el estroncio, que podrían ser todavía aún más precisos en el futuro. Y aquí tenemos también los valores aproximados de algunos intervalos de tiempo, por ejemplo la edad del universo, 5 por 10 a la 17 segundos. Edad de la Tierra, ¿cuánto equivale un año? 3.2 por 10 a la 7. Acá está, un día 8.6 por 10 a la 4 segundos, que es aproximadamente lo que tenemos aquí. Y más ejemplos, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante de entender aquí en el estándar de tiempo. Continuemos. También aquí podemos hablar de sistemas de unidades y prefijos. En realidad, a nivel mundial, el sistema de unidades más utilizado es el Sistema Internacional de Unidades, por sus siglas SI. Pero en algunos países, como por ejemplo Estados Unidos, todavía se usa el sistema usual estadounidense. Por ejemplo, cuando hablamos de longitud en el sistema internacional es el metro. Pero en el sistema estadounidense todavía hablan de pie, feet. En masa, kilogramo en el sistema internacional y en el sistema estadounidense es el slug. O también habrán por ahí escuchado libra-masa. ¿Okay? En el tiempo vemos que los dos sistemas trabajan con segundos. Eso es importante porque este estándar global facilita la comunicación y evita confusiones. Me refiero aquí en el sistema internacional porque es importante tener en cuenta que todos los científicos, si pudieran trabajar con unas solas unidades en todo el mundo, no habría tanta confusión ni tanto cambio de unidades que veremos que a veces es un poco engorroso. Y de repente no solo en física, sino en cursos más avanzados como termodinámica, como transferencia de calor, transferencia de masa. Hablar de unidades diferentes es muy engorroso. Pero bueno, igual tenemos que practicar para no confundirnos en los ejercicios. Y aquí también hablamos los prefijos y las potencias de 10 en el sistema internacional. Vamos a ser muy rápidos en este tema porque solamente es memorizar. Por ejemplo, nano se escribe con N la abreviatura y es 10 a la menos 9. Centi, 10 a la menos 2 y se escribe como abreviatura la C. Deci, los más utilizados en realidad son micro, mili, centi, deci, kilo. Por ahí mega y giga, hasta de repente tera ya.
pero de ahí ya no tanto, o al menos en este curso, ¿ok? Pero sí es importante, no digo que te aprendas todo, al menos solamente los más conocidos, y los otros ya simplemente agarrar tu tablita y poder trabajar con esta tablita para resolver los ejercicios, ¿ok? Perfecto. Continuemos. Cantidades fundamentales o magnitudes fundamentales y derivadas. En física, algunas cantidades se consideran fundamentales, lo que significa que no se derivan de ninguna otra. Y esto es, por ejemplo, la longitud, el tiempo y la masa. Tenemos otras más, pero por ejemplo, en este caso quiero hablar solamente de estas. Y además, otras cantidades son deducidas, es decir, resultan de la combinación matemática de cantidades fundamentales. Por ejemplo, el área es longitud por longitud, metro cuadrado, ¿verdad? Porque la longitud se expresa en este caso en el sistema internacional como metro y el área metro cuadrado. Entonces ven que esto se deriva de la longitud. La rapidez es longitud de tiempo. Estamos usando longitud y tiempo aquí. Y la densidad masa entre volumen. Bueno, la masa es kilogramo. Y el volumen es una, diríamos, magnitud derivada de la longitud, metro cúbico. ¿Okay? Eso es. Y también podríamos aquí tomar importancia de la densidad. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en realidad el libro también pone mucho énfasis en esta magnitud y tenemos muchos ejercicios de densidad, así que no se olviden que la densidad es masa entre volúmenes y se denota como la letra ρ. Esta es la letra ρ en griego. Ejemplos de densidades. Bueno, la densidad es una sustancia, hay que definirla un poco, de una sustancia indica cuánta masa tiene en un determinado volumen y se calcula, como había comentado, masa entre volumen. Y ejemplos de densidades tenemos el aluminio, que es 2.7 por 10 al cubo kilogramo por metro cúbico, y el hierro 7.86 por 10 al cubo kilogramo por metro cúbico. ¿Cómo visualizamos esto de una mejor manera? Pues imagina que sostienes en una mano un cubo de 10 centímetros de, no sé, de una hoja de papel. Y en la otra mano 10 centímetros de plomo. Plomo, 10 centímetros. Papel, 10 centímetros. Entonces ahí ¿qué sientes? Que obviamente el cubo de plomo será muchísimo más pesado debido a que tiene una mayor densidad. Es una manera de intuir lo que entendemos por densidad. Y bueno, terminamos este tema con una pregunta rápida. Nos dicen, en un taller mecánico se producen dos levas, una de aluminio y otra de hierro. Ambas levas tienen la misma masa. ¿Cuál leva es más larga? Bueno, entendamos por leva como prácticamente algo así. Entonces, tenemos dos levas, aluminio, y yo no sé, estoy, por ejemplo, asumiendo de que el hierro es una leva más grande, lo cual no necesariamente es cierto, pero solamente para fines de poder entender este ejercicio. Entonces, dicen que tenemos una leva de aluminio, la densidad del aluminio es masa entre volumen, obviamente. Y la otra de hierro, la densidad del hierro es masa entre volumen también. ¿Ok? ¿Así estamos bien? Perfecto. Estoy aplicando la definición de densidad. Ahora, voy a despejar el volumen en cada caso. El volumen 1 pasa para acá y la densidad pasa para abajo. Igualmente aquí, volumen sube, densidad baja. Perfecto, tenemos estas dos ecuaciones. Pero me dicen que
Primero que ambas levas tienen la misma masa, entonces M1 es igual a M2, ¿verdad? M1 es igual a M2 y a esto yo le estoy poniendo igual a un M, porque todo es igual. Y por eso aquí, en esta ecuación, en vez de M1 puse M y también en esta ecuación, en vez de M2 puse M. Y tenemos que dividirlo entre la densidad de aluminio aquí, en este caso. Bueno, habíamos comentado, la densidad de aluminio era 2.7 por 10 al cubo, es lo que estoy poniendo. Simplemente he multiplicado 2700 directamente. Y la densidad del hierro es 7860. Entonces yo te pregunto, tienes la misma cantidad y en el primer caso lo estás dividiendo entre un número más chiquito y en el segundo un número más grande. Entonces, el resultado de todo esto va a ser, como lo estás dividiendo en un número más chiquito, por ejemplo, si tú divides 10 entre 5, ¿ok? Y 10 entre 2, ¿cuánto es el resultado de aquí? 2, ¿verdad? Y el resultado de aquí, 5. Si tú lo divides entre un número más chiquito, te sale un resultado más grande. Entonces yo sé que esto es más chiquito y esto es más grande. Por lo tanto, el volumen 1 es mayor al volumen 2. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién es el volumen 1? El volumen de la leva de aluminio es mayor al volumen de la leva de hierro. Nos dicen, ¿cuál leva es más larga? Aquí tenemos las densidades, bueno, aquí teníamos el dato y llegamos a que la leva de aluminio es más larga. Por lo tanto, marcamos, aquí ha habido un error, no es la letra B, sino es la letra A. ¿Ok? Esto no es. Perfecto. Por lo tanto, encontramos la respuesta a nuestro problema. Simplemente analizando que el volumen 1 va a ser mayor que el volumen 2. ¿Por qué? Porque este número es más chiquito que este de aquí. Perfecto. Bueno, con eso estaríamos concluyendo nuestro tema de estándar de masa y tiempo, y también hemos visto un poco de densidad. No te olvides suscribirte a Derivando el Universo. Si te ha gustado el video, dale a like, comparte, que me ayuda muchísimo. Y nos estamos viendo en un siguiente video en donde vamos a hacer ejercicios de estándares de masa, longitud y tiempo. Y también de densidad, ¿okay? Que hemos visto en este tema. Y luego de los ejercicios ya pasamos a un siguiente tema, que en realidad lo puedo ir comentando, es materia y construcción de modelos. ¿Ok? Bueno, nos vemos. Cuídense. Hasta luego.